Y otros partidos como el MIR, por ejemplo, ha sido el propio Jaime Paz Zamora quien le dio los óleos últimos al MIR hace ya varios años, y digo, se acabó el MIR. Aquí el 2005 pierde, creo ¿no? que fue el ese año, sí. No, y muchos miristas quedaron resentidos y dolidos de que el MIR se perdiera, porque fue una generación realmente brillante, la del MIR, ¿no? Comparable a la del MNR. Pero sin embargo, obviamente desaparece la sigla, pero los miristas siguen ahí. Y el hecho de que es muy interesante notar que los principales estrategas de Samuel, de Rodrigo y de Tuto eran miristas. Bienvenidas y bienvenidos a Voces de Poder. 2005 Evo Morales llegaba al gobierno. 2025 Evo Morales ni es parte del gobierno, se fue el movimiento al socialismo. Es más, Evo Morales ya no fue ni candidato. Hablaremos de los ciclos políticos con el periodista, escritor, historiador Robert Brockman, que vuelve a nuestra cabina de podcast para hablarnos de este tema. ¿Quién más que tú, querido Robert? Gracias. Jime, querida, siempre lindo verte. Muchas gracias, querida Jime. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, eso, estamos realmente en el fin de un ciclo, es el cierre de un ciclo. ¿Qué elementos nos llevan para afirmar esto? Sí, sin duda estamos ante el fin de un ciclo, pero no estamos ante el principio de otro, ¿no? Es decir, es como que estamos dando de alguna manera un salto al vacío. Pero para ejemplos, voy a poner algunos ejemplos desde que los bolivianos ejercemos política partidaria institucional, que es a partir de la Guerra del Pacífico aproximadamente, que después de la Guerra del Pacífico viene el Partido Conservador, ¿no es cierto? Gobierna durante casi 20 años, agota su ciclo, casi 20 años, o sea, 20 años es una cifra casi mágica aquí, ¿no? Su fin es violento porque termina con la Guerra Civil o Revolución Federal de 1898, donde los liberales se hacen cargo del país. No solamente es un cambio de régimen, es un cambio de geopolítico, porque la política se traslada hacia el norte, ¿no? O sea, la paz se convierte en el eje de la política nacional. Los paceños tienen mayor capacidad de gestión política que los sucrenses, los potosinos, los tarijeños, que eran el sur. Se traslada también el eje económico, ¿no? Es decir, de ser una economía basada en la plata, pasamos a una economía basada en el estaño, es decir, un cambio de ciclo completo. Pero los propios liberales van a tener también su ciclo de 22 años, ¿no? De 1898 hasta 1920. En los dos casos, los dos ciclos de los conservadores y de los liberales son periodos de construcción institucional, ¿no? Son periodos de estabilidad económica. Yo te diría que la principal, aparte de estas diferencias que les he dicho, de cambio geopolítico, cambio de la matriz económica, el principal cambio ideológico entre ambos era la relación con el Estado, con la Iglesia, del Estado con la Iglesia, ¿ya? Para los conservadores eran muy religiosos, por lo tanto para ellos era importante que el Estado tuviera una relación directa, que el Estado tuviera una religión oficial. ¿No? La religión oficial del Estado boliviano es la religión católica. Para los liberales eso no era así, ¿no? Y eso era un motivo eran percibidos como unos radicales, como hoy día serían percibidos como los trotskistas, digamos, ¿no? Entonces eso era tremendo, como pues la Iglesia no va a ser parte del Estado, digamos, ¿ya? Pero bueno, igual ellos tienen su ciclo, los liberales, 20 años, que también se agota. En 1920 son derrocados por los republicanos y podríamos desear que este sea un periodo republicano nuevo, pero este periodo que comienza en 1920 es un periodo indefinido, es un periodo que es muy difícil de caracterizar, porque está el Partido Republicano, pero se divide en varios pedazos, luego están los republicanos genuinos y casi no hay gobierno que termine normalmente su gestión, ¿no? Los liberales y los conservadores habían tenido 4 y 5 respectivamente gobiernos constitucionales, cambios democráticos de gobierno. A partir de 1920 casi no hay gobierno hasta 1952 que termine su gestión, ¿no? Son 32 años de inestabilidad tremenda. En este interín se da la Guerra del Chaco, viene el llamado
socialismo militar, hay republicanos genuinos, liberales, hay gobiernos así intercambiables, es un periodo de caos y desinstitucionalización del país. Luego viene la Revolución del 52, que dura 12 años, que también se agota en sí misma, es reemplazada por las dictaduras militares a partir del año 64, ¿no? Comenzamos con Barrientos, terminamos prácticamente con Bildoso, y entre medio, digamos, tenemos una transición democrática que es bastante complicada. Cuando el general Banzer, que es el presidente militar, el dictador más estable de todo este periodo de 20 años, de 18 años, ¿no? Siempre cerca de los 20, 18 años de dictaduras militares, él es presidente durante 7, él llama a las primeras elecciones, forzado por Estados Unidos. A partir del 78, que son las primeras elecciones, hasta el 82, tenemos 10 presidentes, ¿ya? ¿No? Tenemos 10 presidentes entre dos civiles, que son Lydia Gayler y Walter Guevara. Todos los demás son militares que caen, se derrocan unos a otros, etc. Y finalmente llegamos a la transición democrática en el 82, ¿no? Que es inestable hasta el 85, el propio doctor Siles no termina su gobierno, y luego comenzamos la democracia pactada, que son, sí, 20 años exactos, ¿no es cierto? Ahí es otra vez un periodo de construcción de institucionalidad, etc. Y una vez más vamos a ser víctimas del agotamiento del ciclo, ¿no? El agotamiento del ciclo se agota en sí mismo, víctima quizás de su propio éxito, podríamos decir, y ahí es donde empiezan a surgir los movimientos sociales como actores principales de la vida nacional, ya que se van convirtiendo juntos en actores más importantes, más potentes, más fuertes que los partidos políticos, por supuesto, y que el propio Estado nacional, ¿no? La suma de los movimientos sociales se convierten en más potentes que el Estado. Esto ya se ve en el año 2000 con la guerra del agua, después del 2003 con la guerra del gas, y los partidos políticos implosionan, ¿no? Empiezan a derrumbarse en sí mismos, algunos a causa de la muerte de sus propios líderes. Es el caso de la UCS, es el caso de Palenque, es el caso de el propio Banzer, ¿no? Van desapareciendo, van perdiendo relevancia hasta que llegamos al año 2005, cuando Evo Morales llega al poder sobre la cresta de esta ola de los movimientos sociales, que a todas luces se ha acabado también ahora, ¿no? 20 años después. Así que hemos terminado con el ciclo, sin duda alguna, porque ahorita no se ve, digamos, una perspectiva en el futuro previsible de que o Evo Morales o los movimientos sociales pudieran regresar al poder tal como fue en este periodo de 20 años, pero hay que recordar que en Bolivia, en la historia boliviana, no hay cadáveres políticos, ¿no? Hace un rato fuera de cámaras recordábamos al doctor Víctor Paz, jefe del movimiento nacionalista revolucionario, líder de la Revolución Nacional, el gran estadista que en 1964, cuando fue derrocado, parecía un cadáver político que jamás en la vida iba a poder volver al poder. Y sin embargo regresa con Banzer el 73 y luego regresa triunfal en la democracia y es el autor de la reforma del 21060 en el 85. Y se va de la vida política como el gran estadista que fue, ¿no? Él vuelve a los 80 años. Él vuelve a los 80 años, exacto, ¿no? Y hace todo lo contrario que había hecho en el 52, ¿no? Es decir, el hombre sabía muy bien captar el espíritu de los tiempos y sabía lo que había que hacer en el momento que había que hacerlo. ¿Y por qué dices que no necesariamente es el inicio de uno nuevo? Porque ahorita no tenemos nada que nos haga pensar que hay algo nuevo, ¿no? Es decir, ¿qué hay de nuevo? No hay una propuesta nacional, no hay un proyecto de país, nacional, así, eso. no hay una idea de país. Ahorita los que han ganado las elecciones, hablemos de Samuel o de Tuto o de Rodrigo, lo que nos están ofreciendo es una solución temporal, económica, ¿no? Resolvamos este tema, saquemos la nariz del agua, pero más allá de eso no hay una visión de país, ¿no? Entonces veamos qué es lo que va a suceder después. Ojalá, depende cómo será, cuán largo será este periodo de transición hacia la cosa nueva, no lo sabemos, ¿no? Ojalá que no sea como aquella de 1920, que entre el 20 y el 52 es un menjunje de cosas, 30 años de nada, ¿no?
Ojalá que no sea eso y que tengamos una visión, el surgimiento de una visión de país pronto que nos lleve a alguna otra cosa. Pero de ser un país estatista en estos 20 años, alejados de la comunidad internacional, de pronto también estamos viendo una apertura a trabajar con nuestros países vecinos, con el propio Estados Unidos. Nos vamos de nuevo a abrir a ser un país exportador, porque eso sí o sí necesitamos. Entonces, tal vez estamos con algunas ventanas que nos hacen ver, pero obviamente esta crisis económica sí nos va a hacer pasar por una transición. ¿Por qué la gente habla de gobierno de transición? ¿Por qué se utiliza tanto esa palabra? Por lo que acabo de decir, ¿no? Que porque no es un gobierno que inicie una era. Es un gobierno que inicia una nueva era, pero es una era indeterminada todavía, ¿no? Es un gobierno de transición porque estamos yendo hacia algo que todavía no sabemos. Es cierto que estamos saliendo de aquello que nos había tenido tan encerrados, de una visión ideologizada del mundo. Estamos volviendo a la política pragmática, a la visión de país con la mira en el interés nacional y no en los amigos ideológicos, ¿no? Pero hasta que esto se consolide, hasta que sepamos realmente cómo está formado, es todavía una cosa medio fluida, por eso. Ahora, hablando sobre historia, me gustaría hablar un poquito sobre el ocaso o desaparición de los partidos políticos. Ya hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, en los 90 muchos partidos cerraron, pero en esto inmediato ya no está ADN, ya no está UCS. ¿Qué factores son los que determinan el cierre de estos partidos políticos y si eso va a influir para que a partir de ahora, sin un partido político ahí a la vista, se pueda armar ciclos políticos? Ya. Mira, yo creo que es un estudio que hay que hacer caso por caso, porque no todos los partidos son iguales, pero se puede agrupar algunos partidos de acuerdo a ciertas características. En el caso de ADN, en el caso de UCS, en el caso de Condepa, se trata de partidos formados alrededor de un caudillo, ¿no? Del general Banzer, de Carlos Palenque, de Max Fernández, ¿no? Que cuando desaparecen ellos, desaparece el motivo de ser del partido, ¿no? El ADN existe para defender a Banzer de los juicios de responsabilidades, ¿no? Después, ya evidentemente, gobierna y cogobierna, etcétera, pero una vez que desaparece Banzer, y nos acordaremos ya la primera elección sin Banzer, con los candidatos Ronald McLean y Tito Osdevila, llega a un 3%, ¿no? A un 3%. Entonces ya era un cadáver político. Si bien existía la sigla todavía hasta esta elección, pero era como decíamos hace un rato, el candidato iba envuelto en la piel de un hombre muerto, ¿no? Ya realmente no era esto. Y sucede lo mismo con todas las siglas que todavía han persistido hasta ahora. UCS, lo mismo. Y otros partidos como el MIR, por ejemplo, ha sido el propio Jaime Paz Zamora quien le dio los óleos últimos al MIR hace ya varios años, y digo, se acabó el MIR. Aquí el 2005 pierde, creo, ¿no? que fue ese año, sí. No, y muchos miristas quedaron resentidos y dolidos de que el MIR se perdiera, porque fue una generación realmente brillante, la del MIR, ¿no? Comparable a la del MNR. Pero sin embargo, obviamente desaparece la sigla, pero los miristas siguen ahí. Y el hecho de que es muy interesante notar que los principales estrategas de Samuel, de Rodrigo y de Tuto eran miristas, ¿no? Claro. Entonces eso te habla acerca del brillo de esta generación, interesantísima. ¿Y la ideología dónde entra en los partidos políticos y cómo ves ahora estas agrupaciones ciudadanas, ¿no? Que digamos, como que se ve esa ausencia de ideología y que se rescata mucho de cuando fue la época de la recuperación de la democracia, ¿no? Sí. Mira, es bien interesante tu pregunta y es difícil de responder porque es complejo el tema. Evidentemente, a ver, los partidos que surgen, hablemos a partir de la época del 52. El
El 52 es la época, es la Guerra Fría, ¿no es cierto? Donde el mundo se había dividido en izquierda y derecha, en capitalismo y comunismo. Entonces, todos los partidos estaban más o menos divididos en esas dos ramas, más o menos nítidamente, algunos que estaban así al medio. El MNR es un caso súper interesante de nacionalismo que durante la Segunda Guerra Mundial son acusados de ser nazis y después, durante la Guerra Fría, son acusados de ser comunistas, ¿no? Entonces es una cosa de lo más interesante. Es una excepción posiblemente, pero todos los demás están así alineados en uno u otro bando. Una vez que termina la Guerra Fría, y ya no es una división clara entre izquierda, derecha, comunismo, capitalismo, las cosas se mezclan mucho. Y en Bolivia, que siempre han estado ya mezcladas, se mezclan más todavía, ¿no? Entonces, es bien difícil caracterizar a los partidos políticos o a las agrupaciones ciudadanas que los reemplazan como algo ideológico. Por ejemplo, a ver, Comunidad Ciudadana, durante el tiempo que existió, es básicamente una alianza electoralista, ¿no? No existe como una ideología, si bien agrupa gente de una mentalidad semejante, que tiene una visión del mundo semejante, pero no es un partido, no tiene una ideología, no tiene una estructura partidaria, no es que va a ir a penetrar con el tiempo en los sindicatos y en otros aspectos de la vida nacional, ¿no es cierto? Es simplemente una alianza electoral que está ahí para gobernar y después de eso pues no pasa nada. Y como comunidad ciudadana, casi cualquier otra, ¿no? El de Samuel, el de los cruceños, demócratas, creemos, etc. Claro. ¿No? Exactamente, no es una cuestión que tenga penetración en todos los órganos de la vida nacional, para nada. ¿Y el MAS en qué va a quedar? El MAS es así. El MAS, ay, mira, es bien interesante porque está en un callejón en el cual se han puesto ellos mismos, porque el MAS es Evo Morales, ¿no? Claro. Si bien el presidente Arce logró arrebatarle, digamos, el partido, el presidente Arce, el día que se baje del gobierno, es nadie. No va a haber un MAS alrededor del presidente Arce, de Luis Arce Catacora, porque él no es parte de un movimiento social, no es indígena, no es nada, ¿no? Entonces realmente me da muchísima pena su figura, pero así es. Y seguramente el MAS tendrá que volver a Evo Morales. Evo Morales hará alguna gestión para recuperar el MAS, no lo sé. Habrá ahí disputas con Andrónico, no lo sé. Andrónico mismo tiene otra sigla, pero Evo Morales se las ha arreglado con todo su ego para crear un partido que nadie le pueda quitar en el futuro, que se llama Evo Pueblo, ¿no? Claro, fuerte. Sí. Pero Evo Morales necesita el MAS, porque el MAS... Evo Morales ha podido seguir sin el MAS. Yo creo que los dos se necesitan mutuamente, ¿no? O sea, se fortalecen mucho. Los dos juntos son más fuertes que por separado. Probablemente el MAS necesite más a Evo Morales que Evo Morales al MAS, ¿no? Ahora, en la historia más reciente, hablando del PDC, que trae al hijo de un expresidente, Jaime Paz Zamora, ahora lo arropado, no es de la sigla. Pero retrocedemos a 1971, cuando estaba el PDC, y Jaime Paz era parte del PDC. Se va en 1971 y forma el MIR junto a Antonio Araníbar y demás. Por ejemplo, creo que el MIR es tal vez un ejemplo claro de cómo un partido, por el tema ideológico, se va formando hasta llegar, por ejemplo, a los 80, donde tiene su auge. Incluso Jaime Paz es presidente con el MIR, y luego el ocaso, ¿no? En los 90 y más adelante, el 2005, cuando pierde la sigla. Ahí, ¿qué fue lo que pasó para ejemplificar lo del MIR? La pérdida de ideología, el haber perdido la conexión, esos acuerdos con Banzer, o sea, ¿qué fue o la falta de liderazgo? ¿Qué sucedió? ¿Corrupción? Todo junto más el cambio del espíritu de la época. ¿Ya? Pero vayamos a la historia para ver este tema. Una cantidad importante de jóvenes religiosos con inspiración religiosa entran a militar en el Partido Demócrata Cristiano. Como su nombre lo indica, era un partido prácticamente confesional, ¿no? O sea, muy ligado a la Iglesia Católica. Llega al fin de los años 60 con la teología de la liberación y
un hecho súper importante que va a cambiar la ideología de la juventud generacionalmente en todo el planeta, que es el Che Guevara, la guerra de Vietnam, la polarización entre este y oeste, ¿no? En los años 60, en los años críticos de la Guerra Fría, a partir de la Revolución Cubana. ¿Ya? Revolución Cubana, Che Guevara, crisis de los misiles, polarización entre ambos. Estos jóvenes que estaban, y esto sucede en Bolivia y en Alemania y en todas partes, estos jóvenes demócratas cristianos, imbuidos por el ejemplo de Che Guevara, etcétera, deciden que la izquierda es el camino y la lucha armada es el camino, ¿no? Y luego en Bolivia, solo 4 años después del Che, viene el 71 con el golpe de Banzer. Banzer no golpea a una democracia, no derroca a una democracia. Banzer derroca a otro dictador de izquierda, ¿no es cierto? Sin embargo, pucha, se lo tiene ahí como el mismísimo demonio que se hubiera derrocado a la Madre Teresa. Entonces, estos jóvenes que estaban en el gobierno de izquierda, muy izquierda, que era el gobierno del general Juan José Torres, en lo que se llamaba la Asamblea del Pueblo, que era un soviet, básicamente, ¿no? Cuando Banzer derroca a este gobierno, ellos se radicalizan todavía más y van por la lucha armada, y van por la lucha clandestina, etcétera. Forman el MIR, se salen del PDC, forman el MIR, y el MIR en un momento y durante la dictadura de Banzer son un grupo radical que está por la lucha armada. No lo logran, evidentemente, pero bueno, digamos, termina el gobierno de Banzer, viene la transición democrática, llegan al poder con la UDP en el año 82 y llegan al poder democráticamente el año 82 con la idea, toda la izquierda en general, porque todos tienen sus matices, el MIR, el PS1, el Partido Comunista, el FRI, todos tienen sus matices, sus interpretaciones del marxismo, unos más radicales que otros. Y el MIR es relativamente radical, pero no es tan radical como el PS1, no es tan radical como el PC, etc. Llegan con la idea de que vamos a ir a la democracia, vamos a utilizar la democracia para lograr la dictadura del proletariado, ¿ya? Para llegar a un gobierno revolucionario donde gobierne el pueblo, los campesinos, los obreros, etc. En el curso del tiempo, durante los 80 hasta el año 80 y no sé qué año del 80, viene el famoso entronque histórico y la reinterpretación de la historia por parte del MIR, que eran jóvenes muy lúcidos y dicen, la democracia no es un medio para llegar a un gobierno revolucionario, la democracia es el fin en sí mismo, ¿no? Y ahí se vuelcan hacia la democracia y van adelante con el proceso democrático, que llegan, digamos, al colmo del pragmatismo en el año 89 con el tema del cruce de los ríos de sangre, ¿no? Con la alianza con Banzer. Jaime Paz es un hombre tremendamente pragmático. Llega el momento en el 89, a principios de año del 89, creo que es junio del 89 cuando se da esto del cruce de los ríos de sangre, cuando llegamos al impasse donde había el famoso triple empate, nadie quería darle sus votos a Banzer porque Banzer era exdictador. Banzer no le iba a dar nunca sus votos a Goni porque lo había traicionado. Entonces Banzer era el que tenía el poder de coronar al presidente. Dice, yo le doy mis votos a Jaime Paz, que había sido el tercero. Estaba en manos de Jaime Paz decidir si aceptaba o no el poder de Banzer, que su partido había nacido para luchar contra Banzer, había perdido gente, ¿no? había habido sangre de por medio. Claro. Y ahí es donde viene esta cosa famosa que es, hemos cruzado ríos de sangre para aceptar la presidencia, ¿no es cierto? Y ahí se divide el MIR, con todas las lágrimas y las acusaciones y todo lo que corresponde. En mi opinión personal, yo creo que esa es la movida más digna y más llevada pues, con una visión de país en el largo plazo, de reconciliación. ¿Ya? Alguna gente podrá decir, ¿cómo se ha vendido? Si era un vendido desgraciado, ¿no? Ha vendido las vidas de sus compañeros. Pero era la forma realmente de reconciliar al país con vistas hacia adelante en el largo plazo. Y fue un buen gobierno el de Jaime Paz, ¿no? Fue, en mi opinión, es la primera vez era que yo estaba ya ejerciendo el periodismo. Yo llegué en medio libertades, del gobierno, ¿no? De libertades. Fue un gobierno verdaderamente liberal en el sentido amplio de la palabra, en el tema de
de la libertad de expresión, de las libertades democráticas, ¿no? Fue un gobierno, fue soberanía. un buen gobierno. Hubo corrupción, hubo todo lo que tú quieras. Yo nunca he sido mirista, nunca he votado por el MIR, ¿ya? Pero reconozco que fue un buen gobierno. Y estábamos en el buen camino hacia la reconciliación nacional. Luego, bueno, pasaron muchas cosas, vuelve el gobierno de Banzer en el 97, donde el MIR vuelve a ser parte del gobierno, ¿no? Pero para entonces el MIR ya había cambiado de carácter. Esto del movimiento de la izquierda revolucionaria sonaba muy raro, ¿no? No tenía consistencia, ¿no? No, claro. Y yo me acuerdo de una reunión, había una exposición que tenía que dar Jaime Paz a un grupo. Y yo llegué temprano y estaba ahí Jaime y estábamos los dos solos. Y conversamos y me dijo, ¿sabes qué? Me arrepiento de haber bautizado al MIR como MIR. Quizás debimos habernos llamado otra cosa. Eso de lo que les acabo de decir, movimiento izquierda revolucionaria, suena hoy en día muy, muy agresivo, muy radical, y creo que ya no somos aquello que éramos, ¿no? Claro, es el cambio del espíritu de los tiempos, y también ellos cambiaron, ¿no es cierto? O sea, ya no buscaban el poder para la revolución, ¿no? Sino buscaban la democracia por la democracia misma, ¿no? Entonces, y muy poco tiempo después vino la debacle y la pérdida digamos, el derrumbe del sistema de partidos, etcétera, etcétera. Pero eso fue, digamos, la evolución interesantísima del MIR. Y comparando un poco, ¿tú crees que ahora podemos entrar a un momento de reconciliación a través de los tres principales ganadores de estas elecciones? Sí, mira, yo creo que la elección, Bolivia ha pasado por situaciones muy, muy increíbles. Durante la guerra del Chaco, imagínate, estamos en guerra internacional contra otro país. Se dio una guerra política interna irreconciliable entre los partidos durante toda la guerra, ¿ya? Todos los partidos estaban peleando, pero así faltaba que saquen cuchillos en el Parlamento para matarse mientras estábamos en guerra, ¿no? Es uno de los motivos de la derrota. Pero esa lección la hemos entendido ya durante la democracia pactada. Y aquí hay que decirlo. Hugo Banzer es el gran habilitador de la democracia pactada, ¿no? O sea, él le entrega sus votos, él, a pesar de que a veces gana las elecciones, pero no le van a dar los votos en el Parlamento. Él habilita el gobierno de Víctor Paz, él habilita el gobierno de Jaime Paz Zamora, y luego él cogobierna con unos con otros, etc. ¿No? Sin Banzer quizás no hubiera habido la democracia pactada. Es muy importante reconocer ese hecho. Hay dos Banzeres en la historia, ¿no? El Banzer dictador, el tirano, claro, ahí, sí. Y el Banzer demócrata. En otro lugar. Es completamente diferente. Y yo creo que esa lección es la importante, la de cruzar los ríos de sangre, que creo que ha sido mucho más radical, mucho más importante que esta tontería ahorita de que me dijiste, no me dijiste, me has dicho, mis hijitos, no sé qué. Por favor. Yo le decía a la Jimé el otro día, ríos de sangre ahora son tal vez ríos de lodo. El Sí, lodo se puede, ¿no? Se seca y cae, es, ¿no? Más fácil cruzar ríos de lodo que cruzar ríos de sangre. Sí. Ahora, ¿cómo ves tú? Te agradezco mucho toda la reflexión que has hecho y cómo nos has hablado en temas de historia para poder reconocer lo que estamos viviendo ahora. A partir de ahora, de un nuevo gobierno, de un nuevo ciclo en la historia política del país, ¿qué rol van a jugar los partidos políticos, tomando en cuenta que mucho tiene que ver también esta ley de organizaciones, la 1096, que prácticamente ha provocado un mercado negro de siglas políticas, que habían candidatos sin partido, partidos sin candidato? O sea, ese desafío que nos tocaría ahora. Esa ley tiene que ser cambiada urgentemente, pero urgentemente, porque como tú lo has dicho ahorita, hay un tráfico de siglas, ¿no? Aquellas pocas siglas que todavía sobreviven, no es otra cosa que ser el propietario de una marca. ¿No es cierto? Yo te vendo mi marca. Es un negocio. ¿No? O sea, ¿cuál era el griterío y el rasgado de ropa de la señora Ruth Nina, por ejemplo? ¿No? Porque no le habían permitido ir con Evo Morales, ¿no? Ella, que había sido uno de los principales adláteres de las pititas en el año 2019, después está gritando a favor de Evo Morales. ¿Por qué? Porque es una traficante de siglas, ¿no? Claro, así es. Ella está vendiendo y comprando sus siglas, pero es que además con la sigla, además de que le vas a obtener una buena cantidad de plata, probablemente vas a obtener también cuotas de poder. Claro. Entonces
es para matar a cuchillazos, pues, ¿no? Sí, eso tiene que Sí. cambiar, porque Tiene que las cambiar próximas urgente. elecciones tienen que darnos otro Claro. matiz más Sí, sí, ideológico, sí, 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 democrático, programático. Sí. Ahora, la complicación viene con el hecho de que no hay partidos políticos, ¿no? En el sentido antiguo de la palabra, donde creas un partido, hay cuadros, se penetra en las asociaciones, en las instituciones de la sociedad nacional, ¿no? Que toma décadas, ¿no? Toma décadas. Por ejemplo, al movimiento, al MNR le ha tomado 10 años llegar al poder, ha tomado parte, digamos, en algunas coaliciones previas, todo, pero 10 años para llegar al poder después de su formación. Claro, el movimiento Tercer Sistema estaba hasta como bien ganancial en una disputa, digamos. Sí, O sea, sí, exactamente. o sea, ya, pues. Entonces no tiene sentido, eso es un chiste. Eso es otro desafío, ¿no? Que Sí, crear de sí, nuevas sí. plataformas Sí. políticas e ir formando hombres y mujeres para lo que se viene después de este gobierno de transición. Sí, Claro, y no olvidar sí, que sí. había una demanda ciudadana también. Querían nuevos liderazgos, querían Sí, una eso nueva se pone en generación. evidencia, ¿no? Y eso Sí. está en evidencia y está dentro de los Sí, desafíos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Bueno, qué interesante, qué bueno escucharte. La reflexión Y valiosa, La reflexión. recordar la historia. Muchas gracias, Jimena, querida. Gracias, Robert. Gracias, Jimmy. No, gracias a ustedes. Y a ti. Muchas gracias por seguirnos en Voces de Poder. Están acá nuestras redes. Robert Brockman, un lujo de entrevista. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.